Buenos días, amados hermanos. Nuevamente les saludamos con el afecto, el amor que caracteriza al pueblo de Dios. Espero en el Señor que este mensaje también edifique sus vidas como ha edificado mi vida, que lleva por título Porque bueno es Dios. Y seguimos con la serie El Regreso, basado en el libro de Esdras. La lectura que acabamos de tener del libro de Esdras, capítulo 3, versos 8 al 13. Nuestro pasaje describe la parte más importante del regreso del pueblo de Dios a Jerusalén, a Israel, la tierra. Porque más importante que cualquier otra cosa era reconstruir el templo, volver a adorar a Dios de la manera que Él había establecido. Entonces, esa es la parte que vamos a meditar algo de ello, acerca de ello el día de hoy. Pero recordemos también que no todos los que habían sido llevados cautivos regresaron. Fueron 70 años los que estuvieron en Babilonia, y de esos 70 años pues muchos han de haber fallecido en Babilonia, pero muchos todavía vivían y no quisieron regresar. O muchos que habían nacido en Babilonia no quisieron regresar. No les era atractivo regresar a construir la casa de Dios y adorarle. Parece Babilonia siempre ha sido por mucho tiempo la referencia para decir, les gusta más el mundo, el pecado. Y de los que regresaron, algunos habían visto la gloria del templo primero, eran personas mayores, la cual no se comparaba con la gloria de este templo, aparentemente, pero el Señor por ahí dio una profecía que vamos a ver en el libro de Habacuc. Y por último veremos que al echar los cimientos del templo, el júbilo y el llanto eran tan fuertes, tanto que no se podía distinguir entre los que lloraban, de los que gritaban, de los que alababan, de las trompetas. Era muy fuerte. Eso así lo describe la Biblia, a ese momento tan hermoso que debió haber sido presenciar que nuevamente se construyera el templo. Oremos, hermanos, antes de comenzar con este mensaje. Señor, te damos muchas gracias en esta hora porque tu palabra nos edifica, tu palabra es vida. Es a través de ella, Señor, que tú gobiernas nuestra vida. Es a través de ella que te conocemos. Es a través de ella que conocemos tu voluntad. Señor, en este caso, como has hablado a mi vida, como he sido animado, fortalecido a través de este mensaje, que suceda lo mismo en la vida de mis hermanos. Señor, que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas. Tú eres el único y el verdaderamente importante en todo esto. Bendito seas, Señor, y gracias. Habla nuestras vidas. Queremos oídos para oír y escuchar y bendecirte en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Luego del trato que Dios tuvo con su pueblo, porque esto de que hayan sido llevados cautivos a Babilonia era trato de Dios. Él lo había venido advirtiendo por medio de sus profetas. Yo últimamente he escuchado mucho y leído mucho el libro de Jeremías, mucho. Entonces puedo ver cómo el Señor les advertía y les decía, ¿saben qué? Vuélvanse de sus malos caminos,
vuélvanse a mí de todo su corazón. Y el pueblo no hacía caso, no querían obedecer, no quisieron obedecer. Y el Señor había advertido, y hasta con una descripción ya muy concreta: vienen los caldeos o los babilonios, que significaba lo mismo, y ya concretamente decía: viene, y se refirió a él como mi siervo Nabucodonosor. Y no que Nabucodonosor haya sido siervo de Dios, sino que para esos fines Dios se valió de ese hombre. Entonces, luego de ese estar cautivos en Babilonia y regresar a Jerusalén, a Israel, no todos regresaron. Muchos de ellos se sintieron muy atraídos por la vida en Babilonia. Habrá quien quizá le dio flojera tener que regresar, caminar todo eso para ir hasta allá. Finalmente aquí hay de todo, está todo dar, pensaron ellos, y no quisieron regresar a Jerusalén. Pero el Señor los había llevado por disciplina, y aquellos que recibieron esa disciplina, aquellos que terminaron arrepintiéndose y aceptando la vida que estaban llevando mal antes de ser llevados cautivos, aceptaron esa disciplina de parte del Señor. Y la palabra de Dios nos enseña, por citar un ejemplo, en la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 7 y verso 10, dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay de qué arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Dios disciplina a sus hijos. La palabra de Dios nos enseña que Dios azota a aquel que recibe por hijo, y se quita el cuero y nos da. Y por esa razón los cristianos pasamos por diversas pruebas, por diversas situaciones, lo cual no significa no debemos tener esas generalidades, porque no sabemos que a alguien no le esté yendo muy bien en un negocio, en algo, esté pasando por pruebas y digamos: ay, pues ha de ser por pecado, ha de ser por su pecado. No sabemos. El trato de Dios, y podemos verlo claramente en el caso de Job, no era por pecado. Pero Dios nos disciplina, y si nosotros aceptamos esa disciplina, si nosotros continuamos en el camino del Señor, recibiendo lo bueno y lo malo, Dios entonces nos está santificando. Recordemos que la santificación es un proceso que va a concluir el día que muramos. Mientras tanto, el Señor estará tratando con nosotros para que nosotros cada vez más crezcamos y seamos acordes a lo que Él manda en su palabra. Entonces, este fue el caso. Muchos de ellos recibieron ese trato. Recuerdo que hace poco me encontré una publicación que hice hace tiempo y me gustó mucho, basada en el libro de Malaquías. Perdón, no fue Malaquías, fue en otro pasaje de la Biblia, en el libro de Habacuc, donde dice: pues aunque no haya vacas en los corrales, pues aunque no haya sustento, pues aunque no haya nada, con todo yo me regocijaré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Así es todo aquel que verdaderamente su vida está cimentada en el Señor, su confianza. Ni siquiera pasa por su cabeza: no, ya voy a dejar. No, porque nuestra vida está fundida a nuestro Dios, al que amamos y al que le debemos todo. Al regresar a Jerusalén, el pueblo ya se había instalado en Israel, ya tenían todas las comodidades, pero aún no se echaban los cimientos del templo. Así que hubo una gran convocatoria. Dice con qué palabras: como un solo hombre, Josué y Zorobabel,
ofrecieron sacrificios en el altar. Entonces ahí se reunió todo el pueblo, ahí estaban todos y ofrecieron sacrificios y tenían ciertos temores todavía de ser atacados por sus opositores. Había muchos que se oponían a que Israel volviera a construir el templo. El mismo libro de Esdras más adelante nos habla de que hubo quienes mandaron cartas al rey de Babilonia a decirle, oye, mira, y entonces sacaron los archivos y vieron en los archivos que efectivamente Ciro había ordenado que regresara. Bueno, entonces se reunieron como un solo hombre, ofrecieron sacrificios, pero no había templo. Pero llegado el año segundo, en el mes séptimo, por fin se inició la obra y echaron los cimientos. No sé si todos estemos relacionados con eso, pero echar los cimientos de una obra significa mucho. Hasta nuestros días he presenciado o he sabido y presenciado que es todo un ritual, todo un acontecimiento, hay un protocolo de echar la primera piedra. Mi abuela paterna fue muy fiel al Señor. Desde el día que el Señor la salvó hasta el día de su muerte, ella fue a la misma iglesia. Fue una mujer fiel, íntegra, y cuando se echaron los cimientos, porque después ya se construyó un templo muy grande, muy formal, que hasta nuestros días es impresionante ese lugar, y se puso la primera piedra, nosotros no estuvimos, la familia, pero los hermanos después nos contaron, oigan, cuando se puso la primera piedra, se puso un rollo o un libro donde estaban los nombres de las personas fundadoras de la iglesia. Y como la primera persona que aparece como fundadora era mi abuelita, pues aparece toda la familia y ahí están en la base de la primer piedra los nombres de todos ustedes. No lo pude presenciar, pero imagino, porque también fue un momento de mucho regocijo. Así sucedió aquí, pero tiene otros muchos matices este acontecimiento. Número uno, se encontraba todo el pueblo, los sacerdotes con sus debidas vestimentas, los músicos con sus instrumentos, sus trompetas, con címbalos, para echar los cimientos. Y el pueblo empezó a adorar a Dios, y algunos lloraban. No se describe si ese llanto era de gozo o de tristeza. Habemos personas, y yo me cuento entre ellas, que a veces de tanto gozo de un acontecimiento tan importante, una bendición, lloro. Algunos sonríen y sí, yo soy muy sentimental, muy llorón. Entonces no sabemos de los que estaban ahí si lloraban de gozo, porque de gozo también se llora. Dice el canto, te vengo a decir. Y otros aclamaban con júbilo. Ageo capítulo 2 y verso 9, verso 3, perdón, dice, ¿quién ha quedado que haya visto la gloria del primer templo? El Señor está hablando a través del profeta Ageo y está diciendo, ¿quién vio el primer templo?
Porque dice ahí que algunos que vieron la gloria del primer templo y vieron echar los cimientos del segundo templo eran de los que lloraban. Se tiene la creencia de que tal vez lloraban de pensar, este templo no tiene comparación con el otro, aquel era mucho más suntuoso, era mucho, la gloria, lo describen así, la gloria del primer templo era mucho mayor, o era mayor, y aquí mismo el Señor le dice, ¿verdad que les parece poco? Sin embargo, en el verso 9 de ese mismo capítulo 2 del libro de Ageo, el Señor dice a través de su profeta, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y es que en esa segunda casa, en esa segunda construcción, entró Jesús. Eso la hace mayor. Y cantaban diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Los que yo tengo más de 40 años de dedicarme a la música en la iglesia, en la congregación. En algunas iglesias en las que estuve, fui líder de alabanza, le llaman, o el líder de la música. Y aquí no tenemos líder de alabanzas y me siento más cómodo, mucho mejor aún. Pero una de nuestras preocupaciones como músicos al cantar, a buscar un repertorio para adorar a Dios es la letra. Es lo más importante. Hay cantos que describen y hablan de no sé cuánta cosa. Recuerdo que un tiempo me congregué en una iglesia y cantaban un canto que decía estas palabras: si nos perdemos, te pedimos que nos permitas regresar a expresarte nuevamente que se trata de ti, se trata de ti. Y yo leía ese canto, en ese tiempo ponía mucha atención en las cosas de la ortografía, la literatura, porque escribía yo para un periódico. Y yo veía ese canto y lo leía, y ¿eso qué quiere decir? Hay un canto muy famoso también y que, lloran con él. Y dice, levanto mis manos, aunque no tenga fuerza, levanto mis manos. Y nunca habla de Dios, nunca dice nada del Señor. Ese canto lo podría cantar cualquier persona de cualquier otra religión o ninguna, porque el canto no habla de Dios, no es una alabanza, no es adorar a Dios, es hablar de cómo yo me siento cuando levanto mis manos. Punto. Entonces, les repito, nosotros tenemos siempre estamos en eso de, a ver qué dice este canto, a ver, no, pues no. Y hay un canto precioso, bueno, la música, la melodía, el resto de la letra son muy bonitos y me gusta. Hay una frase por la que el canto no puede ser para adorar a Dios. Es una lástima. Y no voy a cambiar esa frase, no me voy a meter con lo que el autor tuvo esa inspiración y lo hizo así, no la voy a cambiar. Es una lástima, pero el canto es bellísimo. Pero no por eso lo vamos a cantar, siempre es nuestra preocupación. ¿Qué le estoy cantando a Dios? Lo estoy adorando. Y este canto es pura adoración, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Yo no sé con qué melodía lo diría. Aquí durante el culto vamos a escuchar una versión que grabamos mi esposa y yo, y la melodía dice, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre. Y es bellísimo ese canto, esas palabras, cantar eso y hablar de la bondad y de la misericordia de Dios, en vez de andar cantando de otras cosas, de veras, que remolinear y no sé cuánta cosa. Pero este canto contiene exactamente una adoración pura. Y la bondad de Dios, de la que habla,
no es como la entiende la gente. En nuestros días, hablar de la bondad de una persona, dicen, ay, él nunca se enoja, puedes hacer con él lo que quieras, le puedes pedir prestado y nunca le pagas, le puedes dar una patada, es muy bueno, es muy bueno. No es ese el tipo de bondad de Dios. Dios, no que Dios haga cosas buenas y entonces Él hizo eso bueno y eso lo hace bueno. No, es que Él es bueno en esencia. En sí mismo Él es bueno. Todo lo que hace es bueno. No podría hacer las cosas de ninguna otra forma. El libro de Génesis, por ejemplo, describe que Dios creó y creó esto con el poder de su palabra, y luego dice, y vio Dios que era bueno. Todo lo que Dios hace es bueno. Todo lo que Dios hace en nuestras vidas, ese trato que tuvo con el pueblo de Israel, en el que fue llevado cautivo y pasó lo que pasó, y el libro de Lamentaciones describe cómo madres tuvieron que comerse a sus hijos y decían, hoy nos comemos a mi hijo y mañana nos comemos al tuyo. Todo eso que tuvieron que pasar fue disciplina de Dios, y Él lo hizo en su bondad. La publicación de la que les hablaba hace un momento decía yo, no me importa cómo me vaya, yo no voy a dejar nunca el camino del Señor. Me puede ir mal y Dios no deja de ser un Dios bondadoso, porque eso que está pasando conmigo Él lo permite por mi bien. No que Dios haga cosas buenas conmigo, luego entonces Dios es bueno. Así lo piensa mucha gente. Dios me ha hecho bien, Dios es bueno. A mí no me ha ido bien, el otro día pasó, se murió mi abuelita. ¿Cómo que Dios es bueno? Porque piensan en Dios en función de sí mismos. Y Dios es bueno, como platicaba con una compañera de trabajo ayer, y le decía, mira, Dios existe porque Dios existe. Hay una corriente dentro de la teología que se llama racionalismo y que apela a la razón de aquel al que le estás hablando del Evangelio o compartiendo la palabra de Dios, y le dices, mira, te presento esta y esta y esta y esta pruebas. ¿Qué dices? ¿Dios existe o no? Y ya la otra persona, sí me convences. Y entonces la existencia de Dios queda a juicio de la persona que está escuchando, y no debe ser así. Como yo se lo dije a mi compañera, mira, Dios existe, pienses lo que pienses. Él no va a dejar de existir o a existir por lo que el hombre diga, por lo que el hombre apruebe o no. No, Dios es Dios. De la misma manera, Dios es bueno. Pase lo que pase. Es por la bondad de Dios que nuevamente se construye el lugar de adoración. No había otro lugar de adoración. Recordemos en el Salmo 137 que dice que se encontraban en Babilonia y que le decían, tócate una rolita a los músicos, y ellos dijeron, no, mejor que se pegue mi lengua a mi paladar y que mi mano pierda su diestra antes de estar cantando. Allá es donde se adora y allá es donde se estaba reconstruyendo. Jeremías había profetizado, había tenido una descripción muy, muy exacta de estos acontecimientos. En el capítulo 33, versos 7 en adelante, voy a leer hasta el verso 11, dice así: haré volver a los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, los restableceré como al principio, y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y con que contra mí se rebelaron. ¿Ven? La mano de Dios, su bondad, trato de Dios, no para destrucción, para salvación. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrían oído el bien que yo les hago, y tendrán y temerán y temblarán de todo el bien, de toda la paz que yo les haré.
Hay otra parte, ahorita continúo con el pasaje de Jeremías, pero hay otra parte donde Jeremías también dice, la gente ya no va a decir que bendito sea Dios que trajo a su pueblo de la tierra de Egipto y los liberó de la... No, ahora van a decir, bendito sea Dios que trajo a su pueblo de las tierras a donde los había, es decir, Babilonia y otros lados, a donde los había mandado cautivos y los trajo de nuevo y los restauró de nuevo, porque ese Dios es bueno. Verso 10. Así ha dicho Jehová en este lugar, el cual dicen que está desierto, sin hombres, sin animales, y las ciudades de Judá y las calles de Jerusalén que están asoladas, sin hombre y sin morador y sin animal. Ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan, alabad a Jehová de los ejércitos. Miren con qué palabras dijo Jeremías, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Ya estaba profetizado incluso ese canto. Voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová, porque vuelve a traer a los cautivos de la tierra como al principio ha dicho Jehová. Este trato que Dios tuvo con este pueblo fue para bendición, redundó en bendición, en alabanza a Dios. Dios, por su bondad, no iba a dejar a su pueblo abandonado en Babilonia, como tampoco nos abandonará a nosotros nunca. Lo sucedido con el pueblo de Israel es una enseñanza que nos debe dar aliento. Saber que el Señor nos hará regresar a adorarle. Cuando estemos ante un problema, cuando estemos como ahorita que tenemos tanto tiempo sin congregarnos y vernos. Esta semana tuve la bendición de ver al hermano Bruno y a Martita y mi corazón se quedó tan contento, mi esposa, de verlos nuevamente, porque pasaba mucho tiempo y ya estamos planeando y rogando al Señor que nos ponga el lugar que vamos a rentar y en el que vamos a adorar su nombre. Pero cuando sea todo eso, no perdamos de vista, no perdamos la esperanza, porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia y nunca, nunca nos abandonará. Amén.